Hola amigos de Sembrar Valores, hola amigos de Orbe 21. Hola Nina. ¿Cómo andás, Piqui? Hola ¿Cómo estás? Mili. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Acá entre achus y achus. Ay, sí, estamos como con un poco de congestión, un poco de frío. Se vino el frío nomás, ¿no? Acá a Buenos Aires. Nuestros amigos de América Latina de la parte de arriba estarán como un poco más cálidos, ¿no? Pero no, acá se nos vino el invierno, nomás el otoño, por ahora. Pero frenó la lluvia. Ay, Eso pero está bueno. frenó la lluvia y eso, hacer esto, solo esta alusión a el terrible temporal que vivimos este fin de semana y abrazar a quienes perdieron tanto estos días, hacernos eco. Les mandamos un beso enorme y, Enorme. y que aproveche cada uno la oportunidad de ayudar por el lado que sea, ¿no? Que nos van llegando maneras de ayudar. Aunque sea poquito, aunque sea chico, suma, se necesita mucho. Saben ya que lo que ocurre aquí, ocurre allí en sus casas porque estamos en vivo y en directo. Así que si quieren hacerse presentes, pueden hacerlo mandándonos un mensajito de voz o de texto a ese número que están viendo en pantalla de Buenos Aires, 11 5577 8303. Y hoy preparamos un tema, se toca un poco con el del programa pasado. El programa pasado honramos a las familias, ¿no? Sí. Numerosas. Y hoy vamos a abordar este tema de la pirámide poblacional y el envejecimiento poblacional. ¿Suena un poco técnico? No, pero es se entiende, justamente acá mirar apuntamos. el problema que estamos enfrentando, no solamente como país, sino también en todo el mundo, que obviamente las familias, se están... se están asustando de ser. Se van a... están Y sí, la pirámide están que ya no es más pensando pirámide. mucho. Yo digo, acá estaban los más grandes y acá estaba lleno de niños. Claro. Hoy es un rectángulo. ¿No? Y en realidad esto porque es un tema que tal vez es como parece teórico, ¿no? Como que parece lejano y no está dentro de lo que es la urgencia y sin embargo es fundamental, ¿no? Sí. Es un tema que nos atraviesa como sociedad y como mundo, porque es una tendencia, ¿no? Que pasa en todo lado del mundo. Y aparte está también al alcance de nuestras posibilidades, ¿no? Como digo que todos salgamos ya a tener hijos, pero sí hay muchísima gente que está en posibilidad y que por ahí... Bueno, de eso vamos a hablar en el programa, ¿no? Que por qué posterga la vida profesional antes que la familiar. Bueno, de esas cosas vamos a hablar un poquito hoy. Entonces invitamos a dos personas que de esto saben mucho, que se dedican a investigar sobre estos temas y conocen el verdadero impacto. Por eso nos encantó que vengan, ¿no? Y nos acompañen. Va a estar con nosotros Mónica del Río, que se dedica justamente a investigar y a ahondar, a rascar en estos temas, ¿no? Y también va a estar la doctora Patricia de Beljú, ¿será que se pronuncia? Sí, ya le vamos a preguntar, que dirige el Centro Conciliación Familia y Empresa en la Escuela de Negocios IAE. Los esperamos en nuestro living, nos acompañan. Pero antes, Mili, yo te invito a compartirles a nuestra audiencia, dale. Hoy tuvimos un programa hermoso con Nina, que fue nuestra invitada de honor. En el programa de radio streaming Familiarizarte, el arte de ser familia, que lo pueden ver en el canal de Radio Sónica Más, que es un programa que también, como este, es un espacio dedicado a la familia, así que bueno, hoy no se lo pierdan, que estuvo Nina hablando con nosotros y bueno, todos los espacios que sean para difundir los mensajes de familia hay que promoverlos y bueno, y acá estamos. Sí, aunque sea mínima la toma de conciencia o en unas personas que quede ahí picando, fundamental. Ya cumplimos nuestro cometido. Bueno, entonces ahora sí, vamos a nuestro living. Vamos, nos acompañan. Mónica del Río. Mónica, muchísimas gracias Bienvenida. por estar aquí con nosotros. No, a usted por la invitación. Y es un tema que, de vuelta, esta sensación de que parece como lejano, que no nos importa y no nos involucra y sin embargo es fundamental, ¿no? Sí, nos toca y lo vamos viendo todos, ¿no? Cerraron maternidades, después jardines maternales, ya hay alguna mamá que te dice, en el colegio de mis hijos había 3 primeros y ahora hay 2, Wow. Fusionaron los cursos, maestras que quedan sin trabajo, lo vamos viendo cotidianamente. Mónica, contale a nuestra audiencia un poco a qué te dedicas, a dónde es que investigás, qué investigás, para que te conozcan. Yo, estudié en exactas, por eso me gustan los numeritos. Sí, ¿no? Porque hay mucho número. Hay mucho numerito porque soy egresada exactas, pero investigo, a través de las páginas oficiales. El Ministerio de Salud publica anualmente estadísticas vitales, resumiendo el año. Por ejemplo, ahora tenemos como últimas publicadas del 2023, porque cuando termina un año se recopilan todo el país y después se publica. Claro. O sea, las que tenemos este año son de 2023. Hago muchos pedidos de informes,
a los ministerios provinciales, a la ciudad, a la provincia, a nación, ¿no? Para conocer cifras que, bueno, se responden por esa vía, y después eso lo difundo a través del boletín que se llama Notivida. Notivida. Y contanos en qué consiste esto del envejecimiento poblacional. Sí, ha caído enormemente la natalidad en general, ¿no? En el mundo y mucho en nuestro país. El padre Sanabuja, con el que tuve el gusto de trabajar, hablaba de un plan de reingeniería social que le apunta a la familia. El padre Castellani arrancaba un pasito más atrás, como que se trata de derribar valores tradicionales, y que cuando vos querés omitir valores tradicionales, le pegás a eso que es el canal natural de transmisión de esos valores, la familia, que es depositaria y transmisora de valores. Y en particular, estratégicamente, cuando quieren derribar a las familias, van al centro, al corazón de la familia, y esa es la mujer. Y cuando pensás en la mujer, ¿no? Pensás en lo que en ella es con natural, es esencial, y es la maternidad. Así que ha habido muchos ataques a la maternidad. A la mujer se le ofreció, ya lo denunció el Papa Pío XI hace casi un siglo, esta manipulación de la mujer que tiene distintas caras. Por un lado, la emancipación fisiológica, ese derecho a decidir sobre el cuerpo, hacer con tu cuerpo lo que quiera. La emancipación económica, que parece que la única mujer triunfadora fuera la empresaria exitosa, y que en el hogar hubiera una especie de falsa competitividad, ¿no? Que si aportás más, mandas más. Y por otro lado, la emancipación social, eso con lo que nos llenaron la cabeza durante tantos años. La casa esclaviza. Ustedes tuvieron muy interesante entrevista a mamás de familias numerosas, sí, la semana pasada. Sí, sí. Yo escuché una puntana que había tenido ocasión ahora con las elecciones de San Luis de ser autoridad de mesa. Y conversaba con otra chica que tenía una nena de 7 años. Le preguntó a ella cuántos hijos tenía. Le dijo 11, y le dijo, ¿pero qué haces? ¿No haces nada? O sea, después que le dijo 11 hijos, le dijo, ¿no haces nada? Si eso es nada. Sintomático. Te quedás en tu casa, te frustrás. Eso no, es mejor estar en la oficina poniendo sellitos, haciendo un trabajo administrativo, que educando hijos para el cielo, ¿no? Así que ese es un poco lo que se nos ha inculcado en los últimos años, y por supuesto, resultado de eso, la merma de autoridad de los padres, el ataque a la familia, la disminución de los matrimonios, de los hijos, el espaciamiento, claro. El retardo en el primer hijo, porque en la ciudad de Buenos Aires está alrededor de los 32, 33 años el primer hijo. Mirá. Así que poco lugar queda para los siguientes. Mónica, y antes sabíamos que, por ejemplo, en Europa la pirámide poblacional estaba invertida. Sí. Pero está pasando algo similar ahora en América Latina y en nuestro país, en Argentina. Particularmente en los países, si miramos de América Latina, muy parejos los del Cono Sur. Ahí están las placas. Argentina. Ese es el punto de inflexión en Argentina, que es el año 2014. En 2014, como dice la placa, nacieron 777.000 chicos, 777.012. Sí. Teníamos una tasa de natalidad. La tasa de natalidad relaciona los nacimientos con la población. Sí. ¿Cuántos nacen cada 1.000 habitantes? La tasa de natalidad estaba en 18,4. Las últimas cifras disponibles, las del año 2023, como les dije, son de 406.000 chicos, 902, y una tasa de natalidad de 9,9. O sea, los nacimientos cayeron años, más de un 40%. Eso te iba a decir, casi la mitad. 316.000 chicos menos del 2014 al 2023. Y esto es a nivel nacional en Argentina. Esto es a nivel, ahí tienen graficada la tasa de natalidad. Uh-huh. Se ve chiquito, pero uno ve ese punto de inflexión que es el año 2014, cuando se estanca y empieza a bajar. Baja levemente en el último año del gobierno de Cristina Kirchner. Se profundiza mucho con el gobierno de Macri. Después podemos ver algunas políticas públicas implementadas que cooperaron con esto, y por supuesto con Alberto Fernández, que implementó la ley de aborto, etcétera, etcétera, siguió cayendo, y bueno, y ahí estamos ahora. Todavía no tenemos cifras de este gobierno, pero suponemos que podría no revertirse. ¿Y esta otra placa a qué apunta? Esta placa es, la TGF es un nombre técnico, es una sigla, tasa global de fecundidad. ¿Qué mide la tasa global de fecundidad, para no ser tan técnicos? El promedio de hijos por mujer, o podríamos decir qué cantidad de hijos tienen las familias argentinas. Eso es Argentina. Esa línea roja es la línea de recambio poblacional o generacional, como se lo llama. ¿Qué quiere decir? O sea, para que una población se mantenga estable, de papá y mamá tienen que quedar 2 chicos, si no la vas achicando. Claro. De papá y mamá queda uno solo, se va achicando. Claro. Si quedan 3, se va ampliando. Entonces, de papá y mamá tienen que quedar 2.
2,1 es esa tasa de recambio, porque bueno, ese hijo no necesariamente llega adulto. Así se mantiene estable una población. Esa línea roja es el 2,1. Entonces ustedes ven cómo Argentina va cayendo, todos los distritos, porque a lo mejor pensamos, esto nos está pasando en la ciudad de Buenos Aires, pero ciudades, Tucumán, Santiago, no. Sí. En el año 2020, todas las provincias argentinas quedaron debajo del nivel de recambio poblacional, todas. Hasta el 2019 nos quedaban 5, que son esas, ¿no? Santiago, San Juan, Formosa, Chaco. Desde el 2020, ninguna. Así que ahí se ve. Después se ve un momento, perdonen, pero las gráficas, como No que está- se estanca un poquito. Pero ayuda mucho, ayuda mucho. para entender el Va- gráfico. Cae del rojo, cae y después hace como un parate, porque cayó de 1,54 a 1,52 nada más. Para que entiendan la lectura de eso, ese es el confinamiento por el COVID, Ay, qué cuando se increíble. estanca, ¿Cómo- donde ya cómo? no salen a buscar embarazadas menores, donde no llegan tanto con los anticonceptivos de larga duración. Ese año que parece que se estanca, que es una caída leve de 1,54 hijos a 1,52, es el año del COVID. Y después vuelve y sigue cayendo. En la actualidad, el promedio de hijos por mujer, o sea, los hijos que tiene una mujer a lo largo de toda su vida reproductiva en el país es 1,33. Mirá que lejos de ese 2,1. ¿Qué significa 1,33? A ver, cuando mis hijos eran chicos, yo reunía 3 o 4 familias y ya era una algarabía, la casa Sí, sí. llena de chicos, ya hacíamos el cumpleaños. Ahora, cuando se juntan 3 familias argentinas, son 4 chicos. Eso es 1,33 por familia, ¿eh? 3 familias, 4 chicos. Y, ¿cómo cambia? Sí, porque a mí lo que me choquea de todo esto que estamos hablando, lo que más me llega es que tradicionalmente se decía, no, que en América Latina y que en Argentina eran muchos. Contanos, ¿tenés un panorama de otros países en América Latina? Si Argentina está haciendo punta en esta tendencia en América Latina o no tan así. No, está como los 3 países del Cono Sur están parecidos, Chile, Argentina y Uruguay. Hay más población en los que tienen más ascendencia aborigen, digamos, más mezcla, los países que tienen por ahí Bolivia, Perú, incluso la calculan en esos lugares desagregadas para una población y otra. Pero después nosotros en el Cono Sur estamos... Es esa tendencia. Sí. Buenos Aires está como España, por ejemplo, que es lo peor de Europa, ¿no? La ciudad. ¿Pueden saber si viene por un tema económico o por un tema, digamos, más de síntomas de una crisis de una sociedad moderna, digamos, o... digamos, eso por un lado, y también de qué extractos sociales es toda esto, o sea, si No hay es- alguna población que tiene más hijos que otra Sí. y demás, o eso no está desglosado. No es el tema económico. No es el tema económico porque incluso ves que en los sectores altos tienen menos expectativa de tener hijos que en sectores bajos, ¿no es cierto? Es el individualismo, el relativismo, el materialismo, el egoísmo. Es quiero ir a París en mayo y si tengo chicos en edad escolar no puedo ir a París en mayo, ¿eh? Entonces, eso pasa en sectores altos. Los sectores bajos reciben menos cosas, digamos, por el hijo. Claro. ¿No? Así que, pero fundamentalmente está ahí, ¿no? En un problema cultural. Y toda esa carga negativa a la que se ha asociado a la maternidad. ¿no? Y vos que haces investigación, cuando vos hablas de todos estos temas de natalidad, ¿te parece que hay información censurada o, no sé, distorsionada? No, este año tuvo más repercusión en los medios. De hecho, yo tuve mucho pedido Mirá qué bueno. de entrevista de distintos medios. Es como que finalmente, ¿no? Porque esto lo venimos advirtiendo Sí. desde el año 2014, pero Claro. bueno, todavía no se notaba tanto. Ahora es como que ya incluso Cristina Kirchner ha hecho discursos hablando de la baja de natalidad, o sea, la arranca desde el 2015, cosa que no le agarre, pero en realidad arrancó en el 2014, ¿no? O sea, el último año de Cristina, que de hecho fue el año que tuvimos el primer protocolo de aborto, el 2015. Uno podría ver, digamos, en las leyes, el Papa Benedicto tiene un documento cuando estaba en la Congregación para la Doctrina de la Fe que decía que las leyes civiles son principios estructurantes del hombre en sociedad, para bien o para mal, pero Claro. que son formadoras de una cierta mentalidad y costumbres. Y esto que nos ha venido pasando en la Argentina lo podemos ver reflejado en las cosas que fueron pasando. En el año 2012, el fallo FAL, que es el primero que presenta el aborto como un derecho. Antes teníamos abortos no punibles. La mujer se hacía un aborto, el médico se lo hacía con el consentimiento de ella y no iban presos, no es punible. Pero era un delito. A partir del 2015, aborto como derecho. A partir del 2012, perdón. En 2015, el protocolo que tomando el fallo FAL lo presenta
al aborto como derecho. Y esa caída tan pronunciada en el año 2014 se la atribuyen muchos al implante subdérmico. El gobierno la incorpora de forma gratuita en el año 2013 y en el 2014 la comienza a distribuir a todas las provincias en la canasta del remediar, ¿no? El gobierno nacional manda anticonceptivos. La masificó. Claro, la masificó, la banalizó, le apuntó muy especialmente a las adolescentes, ¿no? Así que eso marca un poco ese punto de inflexión. Y en el año 2017 tuvimos, eso ya en el gobierno de Macri, cuando estaba Rubinstein en el Ministerio de Salud, lo impulsaron mucho los radicales, el Plan EñA. El Plan EñA, que es destinado a adolescentes. Que prevención de embarazo adolescente. Claro, educación sexual antinatalista, porque lo único que le enseñan es cómo no quedar embarazada. Y después tenés el tema de hormonización metido ahí, de las consejerías, que no solo lo hacen en los centros de salud, sino en los centros de atención comunitaria y en las escuelas. Y las consejerías son confidenciales, ¿eh? Significa que los papás no se enteran de lo que le dijeron a los chicos en la consejería, ni lo que le recomendaron. Incluso tuvimos en el Congreso de la Nación gente que hacía consejerías que decía que alternaban los días. Por ejemplo, en una zona atendían 3 días en la escuela y 2 en el centro de salud. O sea que te derivan al chico directamente, mañana venía a verme a la salita. Y ahí el papá ni se enteró. Bueno, y en Niñez también aborto. En provincia de Buenos Aires, particularmente, el responsable Federico Pañuelo de Niñez y Adolescencia decía que tenían un dispositivo Niñas No Madres, que salían expresamente a buscar y detectar embarazadas menores de 15 años para ofrecerle el aborto. Sí, este error de mirada, ¿no? Porque es lo que vos decías, la mirada negativa hacia la maternidad, cuando en realidad pasa más por la educación real, ¿no? El cuidado del cuerpo, sí. Lo bello que es cuando valorás la fertilidad y la cuidás claramente y te reservás, pero con una mirada más integral. Es un punto clave, porque esa postergación del hijo, vuelvo a la entrevista que hicieron la otra semana a esta mamá de familia numerosa de San Luis, que decía que ya era abuela, que tenía nenes chiquitos de 1 año, que había estudiado antes, que había terminado, que ahora estaba estudiando de nuevo. Pues eso lo puedes administrar en la vida, ¿no? Los viajes, el estudio, puedes estudiar a los 20, a los 30, a los 40. Pero el punto de fecundidad máximo de una mujer está a los 20 y a los 35 declina. O sea, vos podés elegir estudiar a los 30, a los 40, a los 50, pero no podés elegir ser madre a los 58. Sí, eso, sí. Hay un orden natural que imprimió Dios en el mundo y en el hombre. Así Totalmente. Que esto sería, lo decía el Papa Benedicto hablando de estos temas, es la rebelión de la criatura contra el Creador, ¿no? Un hombre que se rebela contra ese modo en que fue creado y se quiere autocrear. Ahora, con toda la información que ustedes recaban, ¿hay alguna proyección ahora actual que incida en las políticas públicas? Con este gobierno no la veo, sinceramente no la veo. No la veo porque lo que cambió a partir de este gobierno es que ya el gobierno nacional no manda abortivos a las provincias. Pero la ley está, entonces en las provincias, aún aquellos gobernadores que tenían una postura provida, pública y manifiesta, siguen comprando abortivos. O sea, misoprostol y mifepristona, que son los que se usan para hacer abortos, lo siguen comprando las provincias y siguen haciendo abortos. Y lo que sigue enviando el gobierno nacional son los anticonceptivos, incluidos los de larga duración destinados expresamente porque los manda discriminados. Claro. Estos son para la población general y estos son para el Plan EñA, ¿no? Claro. O sea que los DIU y los implantes que le colocan a los adolescentes, el gobierno nacional los sigue mandando. Mónica, y para que nuestra audiencia un poco entienda, para que nosotras también entendamos, ¿qué hay detrás? Porque esto habla de un control poblacional, ¿no? De una política de querer que no nazcan niños, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que hay detrás? Nosotros tenemos una agencia como el Fondo de Población de Naciones Unidas, que es la agencia que se dedica específicamente al control de natalidad, que muchas lo hacen, muchos son abortistas, todo dentro de Naciones Unidas, pero el Fondo de Población trabaja específicamente en eso. Ellos dicen que garantizan salud sexual y reproductiva, pero el objetivo del fondo es esto, que está instalado en el país desde el año 2003. ¿no? 2003. Y el Plan EñA que mencionamos antes, destinado a las adolescentes, ese de educación sexual, anticonceptivo, larga duración, hormonización, consejería, ese se implementó, por darte un ejemplo, en el país. Se diseñó junto a el Fondo de Población de Naciones Unidas, el PNUD, que es el Programa para el Desarrollo, y UNICEF, ¿no? O sea, vos tenés a los organismos internacionales trabajando en esto.
evidentemente. Atrás. Contanos un poco tu trabajo en hacer que crezca la conciencia, ¿no? En esto. Tenés una actividad, ¿no? Sí, yo soy fanática de la familia. Si hay algo lindo que tengo, lástima que me trajeron a hablar de esto, porque si hay algo lindo que tengo es mi familia. Lo que dice Piqui también, yo digamos, también tengo como esa misma duda, ¿no? Digamos, ¿qué valores, qué prioridades te parece que estaría bueno empezar a promover? Ahí la vemos a Mónica en otro debatiendo, sí, en muchos debates televisivos. Siempre es seria, mira, se me nota la ascendencia calabresa. Ascendencia calabresa, así que cuando voy a debatir con los abortistas, viste, tipo salto a la yugular. Yo tengo una amiga muy querida que nos dejó el año pasado y ahora nos está mirando desde el cielo, María de los Ángeles Mainardi. Me decía, genial, Mónica, estuviste bien, los argumentos, pero por favor, sonreí. Así me hacía, gestito con la mano, ¿viste? Lo que pasa es que es un tema preocupante. Es un tema preocupante. Sí. Y es a largo plazo, y en realidad esto, tomar conciencia de que hay un interés detrás. No es solo que la gente cambió de mentalidad, que uno lo minimiza, ¿no? Y lo limita ahí. Claro. Cambio de mentalidad, la libertad, la autonomía, la capacidad de poder con los medios anticonceptivos controlar, que antes no se podía. Pero no. Hay algo más atrás, ¿no? Hay algo más, pero también hay una digitación política. Hay una digitación. Han entrado a nuestro país que yo digo, para mí éramos o somos, sigo teniendo la ilusión, faro del mundo. O sea, es un país donde todavía la comida familiar se valora, donde todavía se cuida al anciano, donde todavía se disfruta a lo que son los bebitos y que se celebra la vida cada vez que viene un niño al mundo, donde todavía, no sé, hay gente que apuesta al casamiento. Está bien, son muchísimos menos, pero todavía hay eso y todavía hay como sentido de familia. Son menos, en Argentina. pero felices. Pero felices. Son menos pero felices. Bueno, eso está clarísimo. Yo debatí con tanta feminista, ¿no? De esas placas que mostraban. Y uno después las ve amargadas. O sea, son mujeres amargadas. Uno se encuentra con una madre de familia numerosa, la podrá encontrar cansada, pero siempre sonriendo. Lo que pasa es que feliz. Es una trampa tal vez temporal, porque es esto que decías, la fertilidad es pasajera. Está hoy y se va. La mujer no es fértil. Y por eso se congelan los óvulos. Claro. En realidad esta mentalidad favorece a la industria, a toda la industria que hay detrás, claro. ¿No? Me parece a mí. No deje de ser productiva en ningún momento de su vida hasta que no sea, hasta que el reloj biológico no diga, bueno, now or never, ¿no? Sí, pero... sí, seguro. ¿Y qué podrías decir de los países que ya atravesaron estas problemáticas poblacionales? Aprendamos, o sea, claro, ¿qué es lo que se puede rescatar de eso para decir, bueno, empecemos a trabajar sobre esto acá en nuestro país, ¿no? Mira, no lo revertís sino un plan integral de promoción de la familia. La clave es esa, un plan integral de promoción de la familia. Por ejemplo, Hungría había llegado en el año 2010 a 1.21 hijos en promedio. Y después recuperó, después tuvo problemas nuevamente, pero cuando recuperó implementando un plan integral, no una política pública, 15, claro, o sea, subsidios para vivienda, le pagaban a los abuelos que se quedaban a cuidar a los nietos, le daban subsidio a los matrimonios jóvenes si la mujer tenía menos de 40 años, subsidios para comprar un auto si tenías un par de hijos y un auto más grande si ya superabas los 3 hijos. Toda clase, 15 en transporte, en educación, en becas de colegio para comprar los útiles, los libros. Hay incentivos tentadores. 15 políticas públicas que conformaron un plan de promoción integral de la familia. Y sin eso Argentina no va a salir. Y eso, ahora vuelvo a tu pregunta. Vos me decías, ¿qué expectativas tenés de este gobierno? Y no tengo ninguna, porque por más que digan que están en contra del aborto, no veo lo otro, no veo esa promoción de la familia. Eso es lo que... Vamos a compartir, tenemos unos mensajes de nuestros oyentes. Hola, me llamo Hernán, estoy choqueado con los datos que están pasando de natalidad. Seguramente sean de público conocimiento, pero ¿dónde puedo verlos tan nítidos? ¿Dónde busco más datos? Notivida tiene una web, que es notivida.org. Ahí pueden buscar todos los boletines. De hecho, todos los datos que yo manejo los publico. Hemos hecho informes de todo tipo. El último es sobre los abortos en la ciudad de Buenos Aires, que lamentablemente, a pesar del cambio de gestión, se mantuvieron. Sí. Y lo que publiqué, que todavía no terminé, lo voy a publicar, si Dios quiere, esta semana, terminar de publicar, es la respuesta al pedido de informes que me dio el Ministerio. Claro.
Una de las primeras veces hago muchos pedidos de informe. En el año 2019, el pedido de informe es una cosa formal, que uno dirige al ministro de Salud, ¿no? En ese momento, por cartita, al señor ministro de Salud, doctor fulano de tal, su despacho. En el año 2019, cuando hice el pedido de informes, que después siguió cada 6 meses, a la ciudad de Buenos Aires me lo contestó la directora de Casa Fusa. Directamente. La directora de Casa Fusa. ¿Vos decís, cómo? Choquea. que ha choqueado. Casa Fusa, ¿qué es? Contanos. Es la filial local de la IPPF, de la multinacional del aborto. La Planned Parenthood. Claro. Sí, llamativo. Tenemos otro mensaje de Mirta, de Caseros. Gracias, Mirta. Los padres se enteran que sus hijas adolescentes van y vienen con el implante subdérmico y el misoprostol. ¿Se enteran? Y no, los padres no se enteran porque una de las No cosas... necesariamente, digamos. No No es necesariamente. indispensable. Pero si para- la chica no se lo dice, no se enteran, porque Claro. todo es confidencial. Y aparte porque una cosa que incidió mucho en esta caída de la natalidad fue la reforma del Código Civil del año 2015. Ahí se reformaron las reglas de capacidad de los menores, ¿no? Sí. Y entonces se dijo, bueno, si tiene menos de 13, para pedir un aborto medicamentoso, como vos decís, el misoprostol, El misoprostol. tiene que ir acompañada ni siquiera del papá, ¿eh? Un referente efectivo que podría ser hasta el violador de la nena de 12, Total. que la lleve al hospital. Sí. Entre 13 y 16, mientras el método no sea invasivo y ponga en riesgo su vida, lo puede pedir sola. Métodos no invasivos son todos los abortos medicamentosos. 13 y 16 Entre los 13, o sea que a los 13 puede ir solita a pedir el aborto. Una locura. A los 16 se consideraba ya adulto en todas las decisiones que atañen a su salud sexual y reproductiva. O sea, a los 16 podías hacer lo que quisieras. Este año se modificó por un decreto, esto también lo quiero destacar, así como dije lo otro, este gobierno, un decreto que ya no le deja a los 16, sino le pide 18, para lo que no podían hacer antes, que es algo irreversible como una ligadura de trompas, Sí, una vasectomía. Claro, una vasectomía y no existe el cambio de sexo, ¿no es cierto? Pero se lo llama operaciones de cambio de sexo a lo que son de adecuación de genitales externos, ¿no? Claro. Así que esas operaciones no las puede hacer ahora hasta los 18 en forma autónoma. Antes la podía hacer a los 16. Incluso vimos con el gobierno anterior a la ministra Bisotti salir a promover la ligadura de trompa para chicas de 16 años. Sí, una Sí, sin el locura. consentimiento de los padres, y, ¿no? y algo Cualquiera que que es, es padre, es sí. un Sin que se método enteren, no porque es después la ves reversible. igual que siempre a la chica. Y no es un método reversible. Mónica Agua, queda picando mucho. Muchos temas. Te agradecemos muy de verdad por Dale, haber te estado aquí agradezco a con ustedes la nosotros. invitación. Por eso, crear conciencia sobre todo y esto por que nos animarse a ponerlo traspasa. sobre la mesa también, ¿no? Muy Hacer bien. esta investigación que es tan valiosa Sí. y esto que nos despierta, ¿no? Porque es un problema en que lo tenemos que atender y todos podemos colaborar. No solamente que esto depende de el poder político de No, turno, no, desde luego. de todos nosotros depende, pero si sabemos en qué situación estamos. No, está bueno buscar la información donde es seria, ¿no? O sea, Notivida, les digo para que lo sigan, es una muy buena fuente para que después de escucharla verán que es una persona que investiga un montón antes de publicar todo lo que publica. Así que está bueno seguirla. Mónica, muchísimas gracias, Gracias. por haber Gracias estado a con ustedes y nosotros. hasta siempre. En unos minutitos volvemos y seguimos hablando de este tema tan importante. Nos vemos. Bienvenidos de vuelta a nuestro living y seguimos con este tema de población que parece como aburrido y no, que no tiene nada que ver y sin embargo tan importante es. Inquietante. Está con nosotros Patricia de Beliú. Patricia, me encanta lo que haces. Patricia dirige el Centro Conciliación Familia y Empresa de la Escuela de Negocios del IAE y me encanta lo que haces porque creo que es tan importante este tema, que aprendamos a integrar, ¿no?, nuestros mundos. Gracias por estar acá, Patricia. Gracias por la invitación y sí, nuestra misión es apoyar a la familia desde el mundo del trabajo. Por eso, desde la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, lo que hacemos es concientizar y promover dentro de las empresas, pensando en los líderes, en los que toman decisiones, cómo apoyar y acompañar
las demandas de responsabilidades familiares que tienen los empleados. Claro. Un poquito lo que hablábamos, perdón. Me dicen, perdóname, Mili y Patricia, un poquito más cerca del micrófono, así te pueden escuchar mejor. Eso me decían. Sí, seguí, Mili, perdón. Que un poquito lo que hablábamos recién con Mónica, ¿no? Que tanto pensar en la productividad, ¿no? Que el empleado nunca deje de producir ni de estar en su puesto, pero justamente cuando a veces está mal en la familia, deja de ser productivo. Entonces, sí o sí están enlazados. Sí, de hecho hay estudios que muestran claramente que la primera motivación por la cual salimos a trabajar es el bienestar de nuestros seres queridos. Y al final del día, a todos nos esperan esos seres queridos. Claro. Si nos descuidamos pueden recibir la peor versión de nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, por eso es una responsabilidad que tienen que asumir las empresas, los líderes, de acompañar sobre todo a los papás y a mamás trabajadores que tienen hijos en edad escolar, que son adolescentes, que es donde más presencia materna y paterna demandan, claro, y que necesitan ese apoyo, ¿no? Y esto que decías, Milagro, es muy importante porque también los estudios muestran que trabajar desde las empresas en esta dirección hace que la gente vaya a trabajar más motivada, se vuelva también más productiva, justamente porque la motivación es ese motor que los anima a trabajar, a cumplir objetivos, a alcanzar metas, porque está por detrás esta aspiración de mejorar la calidad de vida de su familia, de sus seres queridos, ¿no? Con lo cual es un win-win para todos, es un ganar-ganar para todos, y bueno, esa es parte de nuestra misión desde el IAE, hacer tomar conciencia de esta responsabilidad que tienen. Patricia, ¿y qué devolución ves? O sea, ¿ves realmente una toma de conciencia de parte de los empresarios? Porque uno que está, no sé, nosotras que estamos metidas, sumergidas en este mundo donde todo esto sucede en nuestras casas también, y que de alguna manera la tecnología también uno dice, bueno, por ahí podés hacer 2 días de tu casa, 3 días, pero también la hiperproductividad que te exige, o sea, la tecnología, que de repente terminás haciendo un montón de trabajo que antes lo hacían más de una persona. O sea, realmente, ¿qué es lo que toman los empresarios y que llevan a cabo en sus empresas? O sea, ¿qué políticas reales llevan adelante sus empresas como para poder acompañar y revertir todo esto que estamos hablando, ¿no? Que me parece que tiene mucho que ver desde las empresas. Totalmente. Yo empecé a trabajar en el IAE en el año 2009, ¿no? O sea que ya llevó mucho recorrido. Cuando empezamos, las empresas se focalizaron en hacer prácticas y políticas y beneficios que apoyaran básicamente la maternidad. Lo hablaban en el bloque anterior, la realidad de la baja de natalidad es una preocupación para todos. Y bueno, al inicio de este camino, las prácticas estaban focalizadas en la mamá, en la lactancia, en acompañar ese cuidado, ¿sí? Pero yo desde que empecé en el 2009 siempre dije, está bien que empecemos por ahí, pero familia tenemos todos y necesidades familiares son muy diversas. Claro. Desde el bebé hasta el cuidado del adulto mayor está lo que se llama el ciclo vital de las familias, que arranca con la conformación de una pareja, que es el primer paso para establecer una familia, vínculos estables, a partir de los cuales vendrán después los hijos, claro, y vendrán también el cuidado de adultos mayores, y después viene esa llegada de los hijos acompañando la maternidad, acompañando la paternidad, porque aquí también es algo importante de decir, ¿no? Históricamente el cuidado estuvo confiado a la mujer, y las nuevas generaciones, creo yo que fruto precisamente de la experiencia anterior, los varones se están involucrando mucho más en el cuidado de sus hijos, cosa que me parece muy positiva y que ayuda también, obviamente, a la madre, a la pareja. El cuidado de los adultos mayores, el acompañar las celebraciones familiares, el atender las emergencias que puede haber, porque la vida familiar es muy dinámica, lo mismo que también lo es la vida laboral. Y en este sentido, hacías referencia a la tecnología como un gran factor que ha modificado lo que los académicos llamábamos el futuro del trabajo, y era un fenómeno que estudiábamos antes de la pandemia, ya por el año 2015, 18, estudiábamos esto que llamábamos futuro, porque los cambios que la tecnología iba a traer los veíamos a los 10, 15 años. Bueno, la pandemia hizo que esos cambios los viviéramos de manera intensiva, acelerada durante la pandemia, y eso reconfiguró la manera de trabajar. Y ahora esta posibilidad de hacer home office, de trabajar desde casa,
Es una gran ventaja si tenés atendidas las responsabilidades de cuidado, porque durante la pandemia la misma situación de encierro nos llevó a llevarnos el trabajo a casa sin pedirnos permiso y convivir haciendo tareas escolares, cuidando a adultos mayores, atendiendo el trabajo. Esa realidad ya pasó y esperemos no vuelva más a nuestras vidas, pero ahora sí tenemos que trabajar de manera remota, de manera más responsable, sabiendo también establecer fronteras, porque como bien decías, la tecnología nos invade y si no sabemos ponerle límites, fronteras, está también estudiado que la gente trabaja más cuando está conectada porque no sabe desconectar y no sabe utilizar bien la tecnología. Claro, No, y perdón, desde el trabajo muchas veces después como que se acostumbran también a que la gente está permanentemente online, ¿no? Sí, estando en su casa. Exacto, es como se pierde un poco el horario. Exacto, por eso está bueno establecer fronteras y límites, ¿no? Esto de estar hiperconectados no hace bien a la salud mental, emocional y a la paz familiar, con lo cual muchas veces también digo hay que educar al jefe, porque a veces son ellos los que mandan emails o llaman fuera del horario de trabajo y ni digamos los fines de semana, ¿no? Que está totalmente prohibido que te invadan, ¿no? Pero muchas veces la gente no sabe desconectar y usar la tecnología dentro de los parámetros laborales y dentro de los horarios establecidos. ¿Podrías decir que cada vez hay más empresas que empiezan a mirar el bienestar de sus empleados con respecto no solamente a la salud física y psicológica, sino con esta mirada más integral y que incluye también a la familia? Sí, totalmente. De hecho, precisamente fue la pandemia la que puso de relieve la necesidad de cuidar la salud mental y el bienestar. Siempre las empresas se ocuparon y preocuparon de la salud física. Tal vez porque antes había accidentes de trabajo que ahora la tecnología nos ha librado, y eso está bueno, porque hay más control, más prevención, más seguridad. Pero la paradoja es que así como la tecnología nos libera de los accidentes de trabajo que había antes, donde lamentablemente la gente a veces trabajando perdía un dedo, perdía la vista, ¿no? Ahora eso puede pasar, pero es menos frecuente. Pero la realidad es que ahora, si no ponemos estos límites a la tecnología, las presiones del mundo laboral terminan también enfermando y afectando la ecología humana. Por eso las empresas son cada vez más conscientes de estos programas de bienestar y de hecho en esta colección de guías de buenas prácticas en la que sacamos en el año 2023 hay un capítulo de bienestar donde precisamente recogemos buenas prácticas y programas que están haciendo las empresas para abarcar el tema del bienestar no solo físico, no solo emocional, sino también social. ¿Vamos a mostrarlas? Ya que las trajiste, Patricia. Una cosa que salió el otro día conversando con amigos. Muy interesante. Todo esto que vos contás está buenísimo, pero mi duda es, viste que antes pasaba un poco en las empresas que, lamentablemente, pero pasaba, y creo que hoy todavía pasan en muchas, que las mujeres que quieren ser madres o que manifiestan ser madres, bueno, es más difícil que las tomen. O sea, te podemos contar, creo que a todas nos ha pasado, de escuchar de alguna amiga o decir, bueno, me doy cuenta que quedé afuera porque cometí el error de manifestar que quería ser madre. O sea, ¿cómo controlan o cómo hacen que estas políticas que llevan adelante, también con los padres, no jueguen contra, digamos, también a esos hombres, ¿no? Porque, o si de repente las mueven como para que realmente la empresa, a través de esas políticas, esté promoviendo activamente más familias. No sé si se entiende la pregunta. Totalmente. Bueno, podría darte muchos ejemplos porque cada una de estas guías que salen cada 2 años, los años impares, así que este 2025 a fin de año tendremos la 8ª guía de buenas prácticas que recoge todo este trabajo que hacemos con las empresas. Y te podría contar de algunas de las prácticas que están aquí de apoyo concreto, ¿no? Por ejemplo, una empresa que descubrió que dentro de sus empleadas, cuando quedaban embarazadas, en muchos casos sufrían abortos espontáneos. Y decidieron dar una licencia previa a la legal por su embarazo para que justamente tuvieran un mes más antes del parto para cuidar ese bebé, cuidar esa vida humana, ¿sí? Si se trata de pensar en el apoyo a la mamá, hay empresas que dan más días de licencia que lo que da la ley. Hay empresas que
Dan lo que se llama el regreso progresivo, que es cuando una vez cumplida la licencia de 3 meses, paga. Cuando vuelve la mamá, que muchas veces no se puede tomar la excedencia por una sencilla razón, que es sin goce de sueldo, con lo cual hay muchas mamás que tienen que volver a trabajar por un tema económico. Entonces las empresas le dan la opción de trabajar el mes siguiente que vuelven solo 4 horas, cuando el bebé tiene solo 4 meses, al mes siguiente trabajan 5 horas y así sucesivamente hasta completar la jornada laboral. Y como bien decías, este tema no es solo de las mujeres, por eso me gustaría contarles que ya hay en Argentina algunos laboratorios que están ofreciendo lo que llaman licencia parental, y ya el nombre indica que se lo pueden tomar tanto las madres como los papás, 6 meses pago por la empresa, con el compromiso por parte de la empresa de que quien se toma esa licencia, ya sea un varón, ya sea una mujer, no sufra ninguna menoscabo en su desarrollo profesional, claro. ¿Sí? Porque así como decías que a veces todavía queda gente que, porque es mujer, porque está en edad fértil, se le cierran las oportunidades laborales, también a veces pasa que cuando se dan estos beneficios, ya estás adentro de la empresa, pero la pena es, y no te vamos a promocionar tan rápido, no vas a tener un bono a fin de año porque te tomaste esta licencia, ¿no? Entonces, cuando las empresas toman conciencia que la familia de los colaboradores es un nuevo stakeholder, que hay que apoyar y acompañar porque en nuestras familias se está formando el capital humano del país. Y esto quiere decir los talentos que 20 años después, como líderes, como empresarios, vamos a contratar en nuestras empresas. Y yo siempre digo que nadie en ningún equipo de trabajo quiere contratar a una persona que sea vaga, mentirosa, irrespetuosa, egoísta, porque la verdad es que un talento, entre comillas así, no suma mucho a un equipo. Todo el mundo busca gente con valores. ¿Y dónde inculcamos valores? Sí, ahí está la familia de vuelta en primer plano, ¿no? Fundamental. Por eso es una responsabilidad de las empresas. Se relaciona directamente con lo que veníamos hablando con Mónica, con estas políticas de promoción de la familia, de apalancar desde está todos los sectores sociales, ¿no? Esto de que la familia es un sostén de la sociedad, bueno, démosle medios, ¿no? Para que pueda desarrollarse. Sí, yo siempre digo que este es un tema de responsabilidades compartidas. Claro. En primer lugar, cada uno de nosotros toma sus propias decisiones a la hora de conformar una familia, de tener hijos. ¿Cuántos hijos? Hablaban de la baja de natalidad. ¿Quién cuida a esos hijos? ¿Quién te va a decir quién cuidarlos? ¿No? Porque depende mucho de la realidad familiar y de cómo querés que sean cuidados esos seres queridos. Ahora bien, cuando uno es empleador, y acá me da igual ser del mundo público que privado, ¿no? Cuando uno toma a una persona hay que ver que tiene por detrás responsabilidades familiares que debemos apoyar y acompañar, sabiendo que, como decía, familia tenemos todos, y hoy a lo mejor es atender el cuidado de un bebé, mañana es atender a un adulto mayor, pero bueno, saberse desde el ámbito laboral que lo más valioso que vos tenés, que son tus seres queridos, a la empresa también le importa, al líder también le importa, la gente, como decía, sale como mucho más motivada a trabajar y a rendir en esa empresa, porque todo esto forma parte de lo que se llama el salario emocional, claro. ¿Sí? Que no tiene relación directa con el bolsillo, pero sí con la seguridad psicológica que te da trabajar en un ambiente donde se apoya lo que más querés. Pero en tercer lugar, le cabe una responsabilidad al Estado, ¿sí? Porque si pensamos que en nuestro país la licencia de paternidad es solo de 2 días, es totalmente insuficiente. Tenemos una ley de contrato laboral de la década del 70, que ya es hora que se vaya reformando en algún aspecto, ¿no? Ha habido distintos proyectos en el Congreso, de hecho me ha tocado asesorar a diputados y senadores para avanzar, porque dentro de la región somos de los países que menos días de apoyo a los papás varones da. Y eso hay que cambiarlo. Por eso hay empresas que dan voluntariamente, sin esperar una ley, 15 días, un mes de licencia paga también para los papás. Y eso ayuda mucho a desmitificar que el tema del cuidado es solo de las mujeres y por ende muchas veces, como ya sabemos, fue penalizada. Claro. Y no solamente esto, ¿no? Porque con todos estos beneficios que vos estás nombrando, también un poco se desmitifica esta cuestión de que las parejas jóvenes prefieren dedicarle toda su energía y toda su vida a la cuestión laboral, cuando la cuestión laboral, ¿no? También en algunas empresas, y cada vez son más, apoya tanto a que ese empleado tenga una familia. Entonces,
Es como Sí. que vamos derribando mitos. Totalmente, me encanta Milagros lo que sumás, porque la que trajo por primera vez este tema a la agenda de las empresas fue la mujer. Y por eso nos ha costado tanto, ¿no? Porque Claro. antes el mundo del trabajo fue diseñado y pensado por hombres y para hombres porque ellos se organizaban como querían, ¿sí? Claro. Antes el mundo del trabajo era el mundo de la fuerza física, ahora es el mundo del conocimiento y eso nos iguala, ¿sí? Pero lo bueno es que detrás de la mujer y de todas estas barreras que hemos estado rompiendo nosotras, ha venido una siguiente generación de varones y de mujeres educados por un papá y una mamá que también salieron a trabajar y sacaron adelante la familia. Y estos chicos jóvenes, y lo vengo estudiando como un fenómeno que llamo las expectativas de la vida personal, familiar y laboral de las nuevas generaciones, lo vengo estudiando desde el año 2010, hago el estudio cada 4 años, la próxima edición será el 2026, y cuando les pregunto a estos chicos, y tengo una muestra en el último estudio de casi 5.000 jóvenes de 12 países de la región, ¿qué es lo más importante en tu vida? Dicen la familia, aun cuando todavía no conformaron la propia. Y cuando les pregunto cuál es el criterio más valorado a la hora de elegir un trabajo, dicen la posibilidad de equilibrar trabajo-familia. Esta gente joven es un gran motor de cambio porque ahora con ellos los roles se invierten y son ellos los que te piden flexibilidad, te piden poder ir al primer día de clase de los hijos, no perderse la ecografía del bebé, con lo cual yo tengo mucha esperanza y mucho optimismo de cara al futuro. Es así, Esperanza. tal cual, te iba a decir, Patricia, porque hay un cambio enorme. De hecho, tal vez quien los mira te lo pregunto, ¿no? Con la mentalidad de antes, los ve como más irresponsables o menos dedicados. Y sin embargo, creo yo, tiene que ver con esto que decís, con este cambio de mirada que han hecho, que han logrado. Totalmente, y creo yo que la experiencia que han vivido en sus propias familias, donde vieron esta realidad de un papá y una mamá que salían a trabajar, que se preocupaban de ellos, bueno, hacen que ahora ellos mismos quieran también proyectarse de esa manera, con lo cual, como digo, yo creo que el futuro es optimista y tengo fe en esta gente joven. Me gusta irnos con ese mensaje. Pero porque una no última sé- cosa, Sí. si vos pudieras elegir, ¿cuáles son las políticas que vos decís, esto me encantaría que salga en una empresa? ¿Alguna política que vos digas, esto lo estoy moviendo, lo estoy proponiendo y me encantaría que salga? Que vos sepas que le impactaría directamente a las familias, de una manera fuerte, ¿no? Mira, cada guía tiene 25 prácticas, con lo cual hay muchas y cada una lo tiene que implementar en la medida que pueda y quiera, porque depende mucho del tipo de industria, horarios, actividad, etcétera. Pero yo le hago siempre propaganda Ahí están a las una guías, buena ¿eh? práctica, están ahí todas, se pueden descargar, Eso están te en iba a formato preguntar, ¿cómo las digital, consiguen? están ahí en esa web. Se puede descargar y está todo el material disponible con no solo las buenas prácticas, sino también testimonios de los líderes, de los empleados y de los familiares, que son todos beneficiarios indirectos de este trabajo. Pero volviendo a tu pregunta, yo le hago propaganda a algo muy sencillo, que es cero costo y alto impacto. Y sirve para todos, la empresa grande, la pyme, no sé, cualquier ámbito laboral. No reuniones los días viernes. Bien. ¿Por qué? Porque Muy todos... concreto, Muy me concreto, encanta. ¿no? Cuando uno va a una reunión de trabajo, seguramente salís con una lista de cosas que hacer, porque para eso nos reunimos en un equipo. Claro. Pero lo más difícil es cuando uno sale de la reunión de trabajo con muchas preocupaciones. Y si esas preocupaciones te caen un día viernes a las 4 de la tarde, te arruinaron el fin de semana. No cortás, claro. No cortás, tenés Te invade. esa preocupación hasta el lunes, porque no puedes arreglar nada el fin de semana. Claro. Con lo cual, es un re buen punto para los Fundamental. empleadores. imagínate. Entonces ¿No? yo le hago propaganda sobre todo porque no cuesta nada y es solo el tener en cuenta, como decía antes, a este stakeholder que es la familia de los empleados que necesitan el fin de semana para desconectar del ámbito laboral, justamente para liberar tensiones, descansar, disfrutar de ese motor que es su propia familia y por supuesto volver a trabajar el lunes renovados. Renovado. Me encanta, nos vamos con ese mensaje. Genial. Muchísimas gracias, Patricia, Gracias. por todo lo que Gracias nos a contás. ustedes. Gracias. Quedan entonces las guías a disposición ahí, de un clic nomás, muy poderosas, y se nos va el programa. Nos despedimos con un videito porque ahí llegó uno de los regalos de Café Cabrales, nuestro sponsor, llegó a destino. Y mientras tanto, ahí está. De sembrar valores. Gracias, Café Cabrales. Acá está la planta de café, el clásico, instantáneo.
Y acá está el otro café que es Bueno, ven para que vean que llegan a destino los regalos que damos. Participen de Sembrar Valores en nuestras redes, @SembrarValores, saquito, ¿saben lo que es? @CanalOrbe21, y con esto nos vamos yendo. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado, nuevamente a Café Cabrales y a todo el equipo técnico que está siempre fiel haciendo esto posible. Será hasta el martes próximo. Que viene, si Dios quiere. Nos vemos Chau, aquí. Kiki. Chau, Chau, chau.